La ley de ingresos le podría parecer a las personas que nos escuchan como un documento o un instrumento sumamente complicado, y la realidad es que no lo es. La ley de ingresos tiene más de 20 artículos, de los cuales 6 efectivamente se refieren a la forma en la que el Estado ingresa dinero. Los 2 primeros artículos lo que hace es clasificar las diferentes fuentes de ingresos del gobierno federal, como son las contribuciones, como son los ingresos por petróleo o los ingresos derivados de la actividad del sector público. Pero lo que hábilmente ha hecho Hacienda en los últimos años es meter otros 14, 15 artículos que pervierten completamente la ley de ingresos. ¿Y por qué digo pervierten? Porque la mayor parte del articulado de la ley de ingresos actual es un presupuesto de egresos B. Ahí mismo se señalan rubros y renglones de ingreso y se le dan y entregan directamente a Hacienda para que Hacienda los mande o aplique a ciertas actividades a las cuales no le rinde cuentas a nadie y que no son materias de reasignación o asignación en el presupuesto de egresos de la Federación. Me fui un poquito rápido en la primera intervención y ahora me explico. ¿Qué es lo que hace el gobierno federal? A partir del artículo 7, lo que dice el gobierno federal es, mira, de los impuestos que tiene que pagar Pemex, a mí me van a pagar, al igual que a los impuestos con quien voy a compartir los ingresos, pero el gobierno federal va a recibir anticipos diarios, semanales y mensuales, con lo cual le garantizan el flujo al gobierno federal, pero le restan la capacidad de operación, mantenimiento y viabilidad financiera a Pemex. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pemex? Endeudarse. A Pemex realmente ya no le cabe más financiamiento, pero esta mecánica de pagos anticipados que el gobierno federal establece es lo que deteriora a Pemex. Entonces, esta ley de ingresos de la Federación lo que hace es materializar el año de Hidalgo. Aquí es donde estamos viendo una gran cantidad de disposiciones en las cuales el Congreso General, de manera vergonzosa, está autorizando a Hacienda los guardaditos, los fideicomisos, los mandatos y disponibilidades que vienen ya legitimados en la ley de ingresos. Pero no solamente eso, sino que la ley de ingresos ahora está permitiendo que el gobierno federal cuente con una autorización general, opaca y completamente vaga para poderse gastar todo lo que se encuentra en fideicomisos, mandatos y comisiones. Hace años esto no podía pasar. Verdaderamente poner un artículo en el cual se le da manga ancha al gobierno para gastarse las disponibilidades, esto no sucedía antes. Esto viene sucediendo hace 2 años apenas, y realmente es lo que le pone una corona a la ley de ingresos de una completa opacidad. Realmente uno te diría que, volviendo un poco y retomando las participaciones que hay en esta mesa, primero, yo coincido totalmente con Luis Fonserrada en términos de lo que ya hemos discutido en esta mesa cuando nos has invitado previamente. El ejercicio del presupuesto público es un ejercicio cortoplacista, no solo por las 2 semanas de deliberación a las cuales hace referencia Luis en el legislativo, desde su origen en el ejecutivo. Es un presupuesto cortoplacista que se hace sobre las rodillas y que se está analizando año con año sin una visión de país, de planeación de largo plazo. Y esto, lo hemos insistido en esta mesa de debates, es producto de un ejecutivo que no toma la responsabilidad de avanzar una propuesta que cambie de tajo las cosas y que así es la tónica de cualquier sistema político del mundo. Los ejecutivos ponen en la mesa el material para debate y ya cada quien en la oposición define si lo apoya o no lo apoya tomando sus propios riesgos y costos. En este caso, la pobreza con la que el ejecutivo plantea la propuesta de salida es lo que da un marco para un debate que obviamente no mejora las condiciones de salida y por el cortoplacismo que Luis Fonserrada hace referencia. En ese sentido, esperábamos que, de acuerdo al panorama tan triste y gris que se ve internacionalmente, el gobierno asumiera para el caso de México un nuevo reto donde replanteáramos toda la estrategia, pero parece ser que para el gobierno el mundo sigue tan campante como siempre y México va a estar aislado de esta situación. ¿Estamos blindados? Claro que no estamos blindados y esa fue la primera mentira con la que se nos fue Ernesto Cordero a su precampaña, ¿no? O sea, el blindaje de Cuauhtémoc Blanco. Ahora dialoga con Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? Sí. Ese es más o menos el nivel de Oye, pero bueno, es un nivel técnico. Yo creo que se cae adecuado a la discusión con... Bueno, no insulten a Cuauhtémoc Blanco porque yo soy fan de él, por favor. Eres fan de Cuauhtémoc, eres fan de Rodríguez, fan de... También de Cuauhtémoc Cárdenas, que la próxima semana lo vamos a premiar. ¡Ah, de Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Muy bien! ¿Por qué a premiar? ¿Hay premio?
una distinción de la nación. Oye, bueno, regresando al tema, básicamente yo te diría que sin duda la tarea está pendiente. No hemos cambiado de fondo y de tajo la manera como se hace la planeación, y concretamente en todo lo que es el manejo que hace la Secretaría de Hacienda. Yo coincido, Hacienda es un ente que antes, ahora y después, bajo cualquier signo político, ha sido una institución que se ha dedicado fundamentalmente a la mentalidad de registro de caja de supermercado, y no ha visto la planeación de mediano plazo del país, no tiene la visión de generación y creación de riqueza de largo plazo. Y en esa mentalidad es en la que estamos sumidos, donde el esquema de planeación gubernamental está guardado en un escritorio y nadie piensa en las estrategias de crecimiento. Y ese es básicamente el problema que tenemos en ese sentido. Y vuelvo a repetir, no eludo la responsabilidad que como diputado tengo en la aprobación de este paquete presupuestal o de esta primera parte que es la ley de ingresos, pero te diría que ante las circunstancias que se nos presentan, ante la situación en la cual se ve el legislativo inmerso, yo no vería un horizonte donde mi bancada, justamente coincidiendo con algunas de las críticas que se le hace a la propuesta de salida del Ejecutivo, hubiera dicho: señores, no hay ley de ingresos, señores, aquí nos sentamos hasta que nos haga caso Hacienda y cambiamos este documento de tajo. Ustedes mismos saben lo que pasaría. En ese momento se voltearía al presidente y diría: ahí están los responsables, estos son los que tienen definido el país, y los mercados financieros se van al traste. ¿Por qué? Porque los priistas le negaron al presidente la aprobación de su propuesta. Entonces seamos realistas, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo políticamente factible. Podría haber otras comparaciones. La Grecia no es ¿no? Y el PIB de Grecia no ha caído como ha caído. Yo creo que hay dos cosas. Uno es bueno, sí, ahora el país también tiene que ser responsable de que tampoco participó en la propuesta de reforma fiscal, ni siquiera presentó pero te repito, Vidal, esa es responsabilidad del Ejecutivo en turno, que tiene la conducción del país, para que se debata con la oposición. No hay un solo país del mundo donde la oposición salga antes de que el Ejecutivo con una propuesta, y eso es en todos los sistemas. Pero sí podía haber habido una actitud distinta. Ahí está la propuesta del senador Beltrones. Efectivamente, el senador Beltrones pone, y para allá va la ley, pone sobre la mesa qué pasa en el Senado, una propuesta que a mí me parece mala, aunque me parece no está, pero eso está bien. No, es decir, me parece bueno el senador Beltrones, me parece una persona que es muy positivo, efectivamente, en el buen sentido. Creo que en la parte general un bonito libro. Es equivocado. La parte fotográfica y la parte... Sí, edita libros. No, la verdad es que yo creo que habría que reconocer que el senador Beltrones está bien la parte propositiva del PRI. Entonces, ¿qué es lo que no te gustó? El PRI en la Cámara de Diputados no ha propuesto nada en materia fiscal, hablan todos los días de regímenes especiales y no han propuesto una iniciativa para quitarlos, ¿no? Ahora, sí creo yo que desde 1997, que yo me acuerdo que se mandan presupuestos a la Cámara y Cámara los discute, antes no se discutían mucho en la Cámara, pues es el mismo presupuesto. Alguien dice: este es el peor presupuesto que nos han enviado. No, es básicamente el mismo que han enviado desde el 97. Es probablemente más grave hoy porque la crisis económica es tan inminente que tuvo que haber sido mejor diseñado para ese sentido. En eso coincido. Creo que en el fondo sí hay algo que Ildefonso dice. Creo que en los 80 y los 90 Hacienda tuvo un poder excepcional que pudo haber de alguna forma sido justificado en términos de que lo que se requería era la estabilización económica, ¿no? Entonces se crean las subsecretarías, las secretarías de egresos muy poderosas, con la idea de controlar el gasto, lo cual yo creo que en algún momento era algo indispensable. Pero entonces siguen teniendo este poder de control, ¿no? Que lo tiene absolutamente, solo prevalece esa visión de control. Es lo que el otro día comentábamos en la comparecencia del secretario de Economía, donde le decíamos: bueno, pues sus problemas ahí van, más o menos. Usted es un secretario de Economía muy propositivo, le echa ganas, pero la verdad es que su secretaría pues sirve para tres cosas. Ostentosamente se llama economía, porque no tiene los instrumentos para realmente ni las personas. Sí, yo voy a hablar, mejor voy a seguir hablando de Secretaría de Industria y Comercio. Es más eso, es más una Secretaría de Industria y Comercio que una Secretaría de Economía. No hay entonces en la administración pública un área como pudiera ser un Consejo Económico Social u otro tipo de dependencia que pudiera trabajar más en la planeación, en generar estrategias de desarrollo económico, de mejor inversión, etcétera, y sigue prevaleciendo una sola visión, que es la del control del gasto, ¿no? Y sin eso pues sí es muy complicado tener un gasto. Poncerrada. Nino, déjame hacer una intervención rápida sobre Grecia y tratar de poner en perspectiva qué pasa con Grecia. Yo creo que Grecia es un país que tiene 11 millones de habitantes.
Creo que es pues ligeramente igual o más o menos al Distrito Federal. Más pequeño que el Estado de México, para que nos quede claro, duda, que son más 15 pequeño que el millones. Estado de México. Entonces, ¿qué pasa con Grecia? Y yo quisiera hacer una referencia muy rápida a lo que pasó en los 80s con nosotros. Nosotros en 1982 teníamos una deuda externa que ya no podíamos pagar y no teníamos reservas internacionales, y le debíamos dinero a 1.400 bancos. Si junto a México tomamos en cuenta la deuda que tenía Brasil, Colombia, Turquía y Chile, Argentina, si todos hubiéramos dejado de pagar en ese momento, pero encabezados por el tamaño de nuestra deuda, hubiéramos hecho quebrar a muchísimos bancos. O sea, algo tan grave o más que lo que está sucediendo hoy en Europa. Quiero tomar en cuenta en este análisis es que la acción y la participación de la sociedad civil a través de estos procesos está maniatando a los gobiernos europeos por el temor de lo que está pasando en la reacción de sus decisiones, tanto de los parlamentos como de los jefes de gobierno. Hoy en día la estabilidad política es otro factor que está jugando muy distinto en los 80, y me gustaría que eso también lo tomaras en cuenta. Por eso hay tan pocas probabilidades de que los europeos salgan con decisiones contundentes como en otro momento el mundo pudo sacar adelante situaciones de crisis. Yo estoy de acuerdo contigo, Ildefonso. Sin embargo, yo creo que hay que ir resolviendo las cosas un tema a la vez. Yo creo primero el financiero, la regulación cambiaría, los fondos ayudarían. Luego tienen un problema de empleo y tienen un problema de crecimiento, pero había que desarmar primero la bomba, entre comillas, griega, ¿no? Bueno, ahora déjame comentar, Nino, sobre lo que requerimos en realidad en el país, y cómo debía ser un presupuesto y cómo debía ser una ley de ingresos. Yo partiría de que un gobierno, o un gran gobierno, no es un gobierno grande, y no tiene por qué ser grande. Lo que requerimos es un gobierno eficaz, que lleve a cabo las funciones que tiene que llevar a cabo. Si partimos de eso, tendríamos que llevar a cabo, y yo creo que ya es hora de empezar a pensar en esto, una reingeniería completa del gobierno. Yo creo que se pueden desaparecer 5 o 6 secretarías de Estado y dejarlas en 13 o 14. En Francia hay 4 o 5, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de lo que podemos hacer. Y debe ser eficaz este gobierno, ¿no? Que el uso de los recursos sea el óptimo, ya que son escasos, además. En la seria necesidad de hacer una corrección de cómo han venido creciendo, pero sobre todo cómo han venido gastando, y eso sí es parte de lo que está comprometiendo, me parece, el futuro de estos países, y por lo cual reclaman recursos financieros, y en donde la pregunta es, esos recursos financieros, ¿de dónde van a salir para poderle dar viabilidad a un modelo económico y social que en estos momentos está causándoles serios problemas, ya no nada más a ellos, sino también a una parte del mundo? En el caso de México, uno tendría que preguntarse si en qué momento el sector público, la administración pública, la operación de la clase política se desvinculó con la sociedad. Es decir, cuando nosotros estamos observando el programa de gastos, cuando estamos observando las leyes de ingresos, que como bien se dice no se han modificado en los últimos 30 años, pero que tampoco están solucionando los problemas, pues de lo que estaríamos entonces planteando es de que existe un ejercicio en el sector público que no atiende los requerimientos sociales, y por lo tanto simplemente lo que estamos ahí abordando es de que se ha fragmentado la decisión pública de lo que se supone debería estar atendiendo, que es las necesidades de una sociedad. En los 80 se supone que cambiamos el modelo económico hacia un crecimiento generado por el sector privado. Privatizamos, abrimos la economía, y entonces lo que tendremos que ver es si realmente existe congruencia de ese gasto, de esa ley de ingresos con ese modelo. Y la respuesta, cuando bien se dice es que tenemos demasiados impuestos sobre la renta, pues es no. Es decir, existe una incongruencia entre lo que se supone debe generar el crecimiento y cómo está diseñado el papel de la política económica.